de este mundo, de la tierra. Pachacuti, al llegar aquí, tuvieron que ver esos beneficios, luego tuvo que diseñar una maqueta, como un plan. De acuerdo a esa maqueta tenían que construir, ¿no? Después de diseñar una maqueta, ordenó que lleguen de todo territorio inca, de repente que vengan en grupos a construir. Tuvieron que llegar de repente 1000, 2000 personas para empezar a construir. Primero tuvieron que deforestar, después hacer casas o chozas provisionales, luego empezar a construir. Todas las terrazas han sido construidas de abajo hacia arriba, mediante terrazas, mediante plataformas, para que haya un soporte contención, evitar deslizamientos. Después de construir plataformas amplias, recién empezaron a construir sus casas, palacios, templos, lugares astronómicos, alojamientos, ¿no? Calles, jardines, ¿no? Es una ciudad moderna para ese entonces, que tenía todas las necesidades que un ser humano requería en ese entonces. Tenía jardines, colegios, es un lugar, una ciudad completa. Solo para Pachacútec y su familia, ¿no? Solo para ellos. Ok, entonces, según la cantidad de agua, según las casas de vivienda, en Machu Picchu han vivido aquí como 500 a 600 personas, porque tenemos únicamente 168 habitaciones de vivienda, habitando en cada casa, ¿no? Unos 2 o 3 personas lo harían casi 600 personas. Eso indica que Machu Picchu no era una ciudad para vivir con familias completas. Aquí en Machu Picchu no vivieron papá, mamá y todos sus hijos, sino dice que era un lugar de aprendizaje, un lugar de culto, como una universidad en donde se han preparado los futuros sacerdotes, oráculos, astrónomos, médicos, ingenieros hidráulicos, arquitectos, agricultores. Ustedes saben que la educación en tiempo de los incas era solamente para la clase alta de la nobleza, ¿no? Posiblemente aquí se preparan los administradores del territorio inca. Y dicen también que Inca Pachacuti se mandó como un lugar de refugio para él. Después de terminar su gobierno, posiblemente él vino aquí a enseñar o a educar, o de repente, como dicen, a capacitar o a dar cátedra a los profesionales. Entonces, la mayoría que vivía eran los maestros, los profesores, los ancianos, porque los incas eran gerontocráticos. Las ancianas y los ancianos eran los que educaban a los jóvenes. Por lo tanto, los elegidos de todo territorio inca, tanto mujeres como varones, tenían que venir a educarse a Machu Picchu. De repente eran educados en un par de años, en 5, en 10 años, y después de aprender, nuevamente se iban a otras ciudades incas para gobernar o para enseñar. ¿No? Es por eso que en Machu Picchu no hay evidencia de los niños, no hay escrito de los niños. Los niños eran los que más morían en tiempo de los incas, porque no había tanta facilidad como tenemos hoy en día. Y tampoco no hay cementerio. Todas las ciudades incas tenían cementerios para enterrar sus difuntos, pero aquí no hay ese cementerio tampoco. No hay cementerio, no hay niños. Es que eso indica que no fue una ciudad para vivir con familias completas, sino para vivir periódicamente. ¿No? Los jóvenes venían y luego se iban a otras ciudades y no había demasiada muerte. Pero sí hemos encontrado momias incas bien conservados en diferentes lugares. Porque también al construir estas ciudades incas, mucha gente murieron con accidentes de repente. De repente los ancianos, por la edad que tenían, de repente murieron, ¿no? Por la edad. O de repente alguna enfermedad. Y cuando murieron esos personajes, tuvieron que ser enterrados en diferentes lugares de acuerdo a qué actividades se dedicaban cuando estaban en vida. Por eso hemos encontrado momias incas en los templos, en las plazas, en las canteras de donde sacaban las piedras, sobre terras de cultivo, cerca a fuentes de agua sobre las montañas, de acuerdo a qué actividades se dedicaban. Por eso fue un lugar especial en tiempo de los incas, ¿no? Un lugar de aprendizaje, de culto. ¿Y no se ponía ningún distintivo de que ahí había una persona enterrada? ¿O se enterraban solamente y eso bastaba? Posiblemente cuando las personas morían tuvieron que enterrar, como digo, en diferentes lugares de acuerdo a qué actividades se dedicaban, ¿no? O de repente también, posiblemente para conservar el cuerpo de sus ancestros, de sus gobernantes, y para seguir practicando rituales, ceremonias, festividades. Pienso también que en tiempo de los incas, como la educación era solamente para los de la nobleza, ellos no podían preparar de repente cerca al pueblo. En un lugar especial tenían que prepararse como Machu Picchu. Y es un lugar estratégico también Machu Picchu, ¿no? Entonces fue un lugar de aprendizaje. Sí. Ahora, un lugar administrativo, de Machu Picchu salen 7 caminos que conectan a otras ciudades incas. Eso indica que no fue una ciudad secreta, porque está conectando a otras ciudades.
No, pero sí fue un lugar sagrado, un lugar de conocimiento, de aprendizaje. Sagrado. Ahora, un lugar religioso, un santuario, porque dentro de Machu Picchu tenemos templos. Templo dedicado al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, al cóndor, a la madre tierra. Es la religión inca. La cosmovisión andina es la conexión de un ser humano con la naturaleza, con el medio ambiente. Los incas estaban bien conectados al medio ambiente y los incas vivían aquí agradecidos a sus deidades. Ustedes saben muy bien, si es que no hay sol, no hay vida en este mundo terrenal. El sol nos da calor, nos da energía, nos ilumina y gracias a eso hay vida. Si no hay agua, no hay vida. De la Pachamama, de la madre tierra, de los animales, de las plantas, nos beneficiamos. Por lo tanto, tenemos que saber cómo vivir aquí. No es vivir por vivir, sino tenemos que saber la actividad agrícola, tenemos que saber los fenómenos naturales, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo en este mundo terrenal. Es por eso que los incas humanizaron montañas, al sol, a la luna, a las estrellas, a la madre tierra, al agua, haciendo representación de ellas en ídolos, para rendirles cultos, festividades, rituales. Y los incas siempre hacían rituales delante de sus ídolos, estatuas, momias, ¿verdad? Es la religión inca. Para realizar cualquier trabajo, cualquier actividad, los incas siempre pedían permiso a la Pachamama, a la madre tierra. Pedían fuerza, energía de los dioses para poder trabajar, ¿no? Es la religión inca. Solamente así vamos a entender el conocimiento de los incas. Si no, vamos a seguir pensando como algunos autores de muchos libros donde indican que los incas no lo han construido, sino los extraterrestres. Es como menospreciarnos nosotros mismos. Claro. Es como no ser capaz de mover estas piedras. Y algunos autores de muchos libros dicen que los incas no lo han construido, sino los demonios, por vías de encantamiento. Porque no creen, no entienden estas concepciones. Yeah. Se sienten menos. Pero hay un dicho que dice bien claro que nada es imposible en este mundo terrenal. Todo es posible, solamente hay que tener la fe y la paciencia. La virtud de los incas es la paciencia. Para unir una piedra con la otra se demoraron semanas, meses, años. Estaban construyendo casi en 90 años y ni siquiera está terminada la construcción de Machu Picchu. Está en construcción. Vamos a apreciar con evidencias, no con especulaciones. Por lo tanto, fue hecho del hombre. Pero lo bueno es que los incas todos participan en sus trabajos. No solamente trabajaban por un beneficio personal, sino por 3 trabajos. Habían 3 trabajos. Recién vamos a explicar cuáles son los trabajos. Pero no solamente hicieron esta ciudad inca los cusqueños, sino de todo el territorio que los componía al estado inca. Parte del territorio inca, parte del norte de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, todo. El capital fue Cusco, centro de poder. Desde Cusco administraban todo el territorio inca. En Cusco vivía el Consejo Imperial, los que administraban, los que daban orden y todos venían. La gente, la población inca, no lo tomaban como un rey, como un presidente, como un líder, sino de repente lo tomaban como un semidios. Porque era considerado como hijo de ellos y era de repente justo para todos. El gobierno era para todos. El dinero no existía, señores. ¿No? Lo que nos ha perturbado a los humanos es el capitalismo, el dinero, el don dinero, ¿verdad? Pero en los incas no había dinero, oro y plata no tenía valor, solamente sagrado, ¿no? Por lo tanto, Sagrado. ¿por qué pelear? Todo lo que yo tengo, ustedes lo tienen, no tengo nada de por qué robarles. Pero sí necesitamos alimentos de todo territorio inca, de costa, sierra, selva. Entonces hay que hacer intercambio de productos, para eso también hay que mandar comisiones, los jóvenes siendo jóvenes hay que pagar impuestos. También el pueblo trabajaba pagando impuestos, construyendo ciudades incas, así cultivando, llevando alimentos, defendiendo el estado inca formas de vivir. Y todos participaban. Lo bueno es que los incas eran 10, porque en ese trabajo que el colegio hacía siempre se dedicaban a ese trabajo. Por lo tanto, hasta para fracturar una roca hay que medir la fuerza, la intensidad de la fuerza. Por lo tanto, esos son los incas. Así trabajaron unidos en Machu Picchu. Unos años de tu vida los dabas al Estado para, ¿no? Siempre, ¿no? 2 Claro. años o 3 de tu vida. De repente cuando te requerían te llamaban, tenemos que ir, somos nosotros de Cusco, a los cusqueños nos toca ir a Ecuador a construir. Ya vamos ahí, los elegidos primero, los primeros 200 vamos a ir, ya los primeros 200. Por 3 meses vamos a ir a trabajar, ya vamos. Pero todo, no hay por qué preocuparte de tu familia porque está protegido mediante el gobierno y todo vas a tener, tienes alimentación, tienes bebida, vestimenta, todo, no hay por qué preocuparse, no hay necesidad por qué preocuparse. Yeah. Hoy en día vas lejos, pero tú estás preocupado, ¿no? Sí. ¿Por qué? De tus hijos, todo tienes ahí, no hay por qué preocuparse.
Por lo tanto, es la política de los incas. Todos participaban. Solamente así se expandió el territorio inca que conocemos hoy en día. En poco tiempo se expandió porque todos estaban unidos. No había hambre, ¿no? Se cubrieron las necesidades básicas. Ok, exactamente. Vamos a este tema. Los incas estaban felices, vivían acá, trabajaban, todos participaban. Los incas abandonan esta ciudad inca, dejan de vivir aquí por la llegada de los españoles, ¿verdad? Ustedes saben, cuando los españoles lograron llegar al Cusco, Cusco fue invadido, fue saqueado, fue destruido. No quiero hablar qué hicieron, no es mi trabajo, pero hoy día sí es el tema principal, fue eso, por eso dejaron. Como ustedes saben, cuando los españoles logran llegar al Cusco, muchas mujeres, las elegidas, las virgen, han sido violadas, abusadas por los españoles. Cometieron muchos abusos y al ver esos abusos que cometían, el último resistente inca llamado Manco Inca o Manco II ya no podía permitir estos abusos. Y este líder, este Manco Inca, ordena abandonar todas las ciudades incas, incluido primero, como ejemplo, al Cusco, al capital. Cusco fue abandonado por los incas en 1536. Cuando los incas abandonan Cusco, de Cusco se llevan todos los emblemas rituales, ídolos, estatuas, momias, hasta alimentos. Alimentos que no podían llevar, prefirieron enterrar o quemar si es posible. Todas sus casas han sido quemados y al agua lo envenenan y se van hacia la selva. En el transcurso del camino inca estaban conectados de un pueblo a otro pueblo, esos pueblos también se unen a ellos y cada vez se hacen más numerosos. Pero los españoles van a seguir a los incas, ¿verdad? Pero en el transcurso del camino inca no van a encontrar alimentación, no van a encontrar agua envenenada, tampoco van a encontrar techos para cubrirse del sol, del viento, de las lluvias. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Regresarse a Cusco para proveer de alimentación. Mientras que los españoles están regresando al Cusco, los incas ya estaban más lejos en la selva profunda, en el valle de Vilcabamba. Y cuando los incas se establecen en la selva, recién ordenó abandonar todas las ciudades incas. Y también, tuvo que ser abandonar Machu Picchu. Toda la población que vivía en esta ciudad inca tenían que abandonar, pero antes de abandonar tenían que destruir todos los caminos incas que estaban conectando a Machu Picchu. Los caminos incas han sido destruidos por los incas. Habían puentes colgantes para cruzar los ríos. Esos puentes han sido quemados, destruidos por los incas. Sí, pero los españoles llegaron acá. No, felizmente no. Los españoles nunca llegaron a Machu Picchu. Es la única ciudad inca original que no ha sido abandonada, que no ha sido destruida por los humanos, ya por el abandono. Después que los incas se van hacia la selva a vivir como el rey, Machu Picchu fue abandonado más de 350 años en la selva, en la vegetación, hasta 1911. En 1911 recién Machu Picchu fue descubierto científicamente por el señor Jairambinga. Pero los pobladores ya la conocían, los que vivían por aquí. Pero de mucho después eso. No, antes. Más después. Antes. Si lo llevan aquí a Bingan, lo traen ellos. Pero bueno, los incas abandonan más de 350 años. Más de 350 años estaba abandonado Machu Picchu en la vegetación, ¿no es cierto? Hasta 1911. En 1911 recién el señor Jairambinga descubre científicamente a Machu Picchu. Jairambinga era profesor de historia en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que vino aquí a Sudamérica a participar en congresos internacionales que se llevan en Sudamérica. Primero se realiza en Chile, después se llevan en otros países. Y Jairambinga, después de participar en esos congresos internacionales, decide continuar el antiguo camino colonial que conectaba desde Chile, Argentina, Bolivia, Cusco, Perú. Y cuando el señor Jairambinga llega a Cusco, mucha gente ya tenía conocimiento de Machu Picchu. Hasta el rector de la Universidad del Cusco conocía, sabía. Sí. Muchos estudiantes conocían de Machu Picchu. No dieron mucha importancia, de repente no teníamos suficiente presupuesto para poder deforestar, y poner puesta en valor, y tuvieron que recurrir a extranjeros como a Jairambinga. Y a Jairambinga le dicen, más abajo del río de Urubamba hay ruinas. Y Jairambinga se anima a bajar con dirección río abajo. En 1911 el pueblo de Aguas Calientes no existía. Jairambinga tuvo que bajar más abajo caminando. Los que caminaron ayer de Hidroaguas, aquí abajo vieron ustedes, ahí decía Jardín Botánico de Man. Había cascada allí. Eso era una pequeña hacienda. En él trabajaban muchos campesinos. Y Jairambinga se quedó a acampar o pernoctar una noche allí y buscar información. En él se acerca a la familia que vivía ahí, era Melchor Arteaga. A este campesino le informa y le dice, el campesino dice, en montaña de Machu Picchu hay ruinas. Bonitas. Jairambinga no dijo arriba está Machu, sino en montaña de Machu Picchu hay ruinas. Bonitas, ruinas bonitas. Machu Picchu. Ahora lo llamamos ciudad inca de Machu Picchu, porque nadie sabe su nombre real de esta ciudad, inca. Y por esa información Jairambinga le paga una moneda de plata de un sol y al día siguiente se hace traer con el campesino.
Jaira Minga llegó a Machu Picchu exactamente el 24 de julio de 1911. Cuando Jaira Minga llega a esta ciudad inca, se da con la sorpresa que en esta ciudad inca ya vivían 3 familias locales. Familia Arteaga, familia Richard, familia Lizárraga. Estas familias sí vivían con sus familias completas. Y cultivaban. Vivían muy felices. Aquí en esta ciudad inca. Cultivaban en la plaza. Esas terrazas inferiores, terrazas incas. Cultivaban las terrazas. Y en esa misma plaza también. Bueno, acá estamos en la sobreceja de selva. Patatas. Crece maíz, papas, cereales, tubérculos, plantas Todo, vegetales. Entonces, estas familias son los que vivían unos 8 o 10 años antes de Jaira Minga. Estas familias son los que atendieron muy bien a Jaira Minga, le dieron alimentación, bebida, todavía le dieron un guía todavía. Un niño llamado Pablito Álvarez de 11 años de edad. Ese niño fue el que le guió a Jaira Minga dentro de Machu Picchu. Jaira Minga visitó a lugares más importantes de repente por 2 o 3 horas, tomando fotografías y haciendo plano mapa. Y Jaira Minga se dio cuenta que era un lugar muy especial, muy interesante, y luego todavía continúa buscando la ciudad perdida de los incas. Sí. Llega al valle de Vilcabamba, al último refugio de los incas, Choquequirao. y no encuentra más hermoso que Machu Picchu. Entonces él se regresa a Estados Unidos y dice, no, entonces Machu Picchu debe ser la ciudad perdida de los incas. Por eso él denominó la ciudad perdida de los incas. Y buscó apoyo económico. Económicamente apoyaron lo que es Sociedad Geográfica Nacional y la Universidad de Yale de Estados Unidos. Es todo pagado y autorizado por el gobierno peruano. Un año después regresa Jaira Minga con especialistas, con antropólogos, geólogos, oceólogos, botánicos, para poder deforestar y poner puesta en valor. Y gracias a Jaira Minga se puso conocido al mundo entero y ahora es una de las 7 maravillas del mundo. Pero no es descubierto Jaira Minga. Antes él ya vivían familias locales.